Existen creyentes que se lanzan al servicio del Señor sin tener una conciencia clara de la presencia y la grandeza del Señor en sus vidas. Entonces, cuando vienen los momentos de dificultad o los momentos de prueba que seguramente van a venir, es allí donde solo la presencia y la conciencia de nuestra dependencia de Dios nos sostendrá. Esto es Generando Fe. Bienvenidos. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 12, nos habla de un episodio importante y muy interesante que nos dice mucho en la vida, lo que fue la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las famosas bodas de Caná. Allí el Señor fue invitado, pero vamos a leerlo de la palabra de Dios y comprenderemos lo que el contexto nos quiere decir. Dice Juan, capítulo 2, del 1 al 12, de la siguiente manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y tuvieron allí no muchos días. Así es. En este episodio de la palabra del Señor estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo fue invitado a las bodas de Caná de Galilea junto con su madre, la María, sus discípulos, que para la época o en ese momento eran solo 4, estaban allí en las bodas de Caná, y también hace mención de sus hermanos, los hermanos de Jesús, los hijos también de María. Entonces vemos que el Señor Jesús llegan todos a este lugar, a esta celebración, y en medio de la celebración pasa algo que para la época sería algo muy mal visto, sería algo de mucho desprestigio para una familia, que fue el que el vino se acabara. Se acabó el vino, era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de escasez, iban a ser el hazmerreír de la ciudad en ese entonces, y como todos sabemos, sería algo duro para esta familia que recién está comenzando. No se habla, la palabra de Dios no nos habla de quiénes eran los que se casaban. Sabemos que eran amigos de Jesús porque fueron ellos quienes invitaron a Jesús. Algunos dicen que tal vez o probablemente aquel que se estaba casando era el mismo Juan. De esto no podríamos nosotros aseverar porque la palabra de Dios no nos lo dice claramente, pero sí sabemos que Juan detalla muy paso a paso lo que sucedió en esta boda, y dice que se acabó el vino, y cuando se acaba el vino, la primera que se acerca a nuestro Señor Jesucristo a decirle: mira, se acabó el vino, fue María, la madre de Jesús. Y Jesús le responde como un poco, no sé, noto una respuesta de nuestro Señor Jesucristo, tal vez un poco medio inquieto, y le dice: ¿qué quieres de mí, mujer? No se refiere a ella como madre, sino se refiere como mujer. También podemos ver a Jesús diciendo a María, refiriéndose a María como mujer en aquel momento en la cruz del Calvario, cuando está allí y le presenta a Juan, le dice: mujer, he allí a tu hijo. Entonces
esa palabra nos da a entender que en ese momento la operación de nuestro Señor Jesucristo ya comenzaba a mostrar su deidad, a mostrar lo que Él venía a hacer en la tierra. Y si nos ponemos a detallar en el Evangelio de Juan, cómo se refiere Juan a los milagros, a lo que estaba haciendo Jesús con su ministerio, lo llama señales. Una señal, porque una señal nos da instrucción, tiene un contenido, esa palabra, no solamente nos dice algo superficial, sino que va implícito en ella muchas cosas. Juan relata que en este episodio se acaba el vino y cuando María dice esto que a Jesús y Jesús le responde, lo que sigue es que María le dice a los mozos o a los que están allí sirviendo: haced todo lo que Jesús les diga, ¿no? Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo da unas instrucciones y dice: buscar las tinajas, llenarlas de agua. Luego que las llenan de agua, esas tinajas se las llevan y se las presentan al maestresala, ¿no? Ahora, esas tinajas eran del agua que se utilizaba para el ritual del lavamiento o la purificación de las manos de los judíos. Al entrar a cualquier casa y más a una celebración, era necesario que ellos lavaran sus manos y lavaran sus pies, pero no lo hacían de manera común, sino que ellos tenían todo una especie de rito a través del cual también representaba, según la tradición judía, como una santificación, como una purificación para ellos, ¿no? Y el Señor toma de esas tinajas, toma el agua que se iba a utilizar para esto y luego lo convierte, o se convierte el agua en vino. Cuando llega al maestresala, en el transcurso del recorrido, ¿sí? Entre no sé qué lugar de la casa o del lugar estaban, pero cuando llegan a donde estaba el maestresala, que no sabía lo que estaba pasando afuera, cata esa agua sin saber que se había convertido en vino y se va donde los que se están casando y dice: ¿cómo has guardado el mejor vino para lo último? Porque era tradición que el mejor vino se sacara primero y luego el vino más de menor costo o un vino más bajo se sacaba luego que la gente ya estuviera un poco más alicorada, estuviera ya más alegre, para que no se notara mucho el cambio, ¿no? Entonces dice: pero tú has reservado el mejor vino para el final. Todo esto lo quiero comentar para que contextualicemos lo que el Señor Jesús está enseñando a través de este episodio en la palabra del Señor, ¿no? Y lo que quiero resaltar en este momento es que el Señor comienza su ministerio haciendo una señal o un milagro en medio de una boda, en medio de un matrimonio, ¿no? Y cabe destacar que nosotros en nuestro caminar con el Señor, el primer aspecto o el primer lugar en el que Dios quiere transformar nuestra vida es en nuestro hogar. Donde se va a ver materializada la obra de Cristo en nuestros corazones tiene que ser en nuestra familia. Primeramente en nuestro hogar, primeramente en nuestra familia. ¿Qué tienes que decir de esto, mi amor? Así es, porque cuando nosotros asistimos a una boda, ¿sí? Podemos recordar nuevamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El cual se va a aparecer como ese esposo, ¿sí? Como el novio para nuestra iglesia. De igual manera, el Señor nos resalta en la creación, que lo primero que fue formado en el ser humano fue la institución del matrimonio, cuando Él colocó a Adán y Eva como la primera familia de la tierra. Entonces, en su primer milagro, el Señor resalta, ¿sí?, el matrimonio. Casualmente fue en un matrimonio. Entonces, como podemos ver, la importancia que el Señor da a la familia y más aún el testimonio de Cristo en nuestras vidas, que debe resaltar dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar.
para que podamos comenzar en ese caminar de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero destacar nuevamente y hacer énfasis en la respuesta del Maestresala, lo que dice: tú has reservado el buen vino hasta ahora. Él lo dice con un asombro, él lo dice como que nunca antes había pasado algo así, nunca antes había visto algo así en una boda, que los novios o la gente, los que prepararon esta boda, hayan dejado el mejor vino para el final, ¿no? Recuerden lo que dije al principio, que el que se acabara el vino significaba también que se iba a acabar la alegría, que se iba a acabar la fiesta, que se iba a acabar el gozo, ¿no? Y muchas veces pensamos que cuando llegamos a Cristo eso se acaba y nuestra vida se convierte en aburrida, nos convertimos en personas amargadas, nos convertimos en unos religiosos que todo lo vemos mal y todo lo vemos con pecado. Esto lo digo sin entrar en muchos detalles, pero sabemos a qué nos referimos cuando decimos todas estas cosas, ¿verdad? El Señor no viene a robarnos la felicidad, el Señor no viene a robarnos la alegría, como sí lo hace Satanás. Recuerden que Satanás da siempre aparentemente lo mejor, endulza a las personas con alegría y luego saca el peor vino para después, luego saca lo peor y luego nos hace sentir mal y luego nos hace sentir que no valemos nada después de supuestamente estar tan alegres y tan contentos, mientras que el Señor saca su mejor vino para esos momentos en los que nos sentimos tristes, en los que nos sentimos apagados, en los que nuestra alegría y nuestro gozo no aparece por ningún lado. Allí Dios saca su mejor vino que está reservado para esos momentos. De manera que cuando nosotros queremos servir al Señor, debemos tener conciencia que la presencia de Dios en nuestras vidas son suficientes y que nosotros debemos depender de ella, aprender a conocer al Señor en intimidad, aprender a conocer al Señor desde lo profundo de nuestro corazón y no permitir que el buen vino sea, o tener conciencia mejor que el mejor vino no es el que se nos está sirviendo de principio, cuando todo está bien o cuando estamos viviendo en ese primer amor, que todo es bonito con el Señor, sino que va a llegar el momento en el que va a ser necesario que esa agua que está depositada en las tinajas se convierta en el mejor vino, que alegre nuestro corazón, que alivie toda amargura, que nos libra del pecado, que nos libra de la maldad y que nos hace llevar una vida en santidad sin necesidad de sentirnos tristes o sentir que algo nos falta en nuestras vidas. Eso lo hace solamente nuestro Señor Jesucristo y de eso queremos nosotros resaltar en esta mañana. Es bueno también resaltar la parte donde la madre de Jesús le dice a los que servían: haced todo lo que os dijera. Y estas personas, hicieron todo lo que Jesús le iba indicando. Busquen las tinajas, llénenlas de agua y llévensela al maestresala. Entonces aquí nosotros nos ponemos a pensar en qué momento el agua, ¿sí?, se convierte en vino. ¿En qué momento fue? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Que ellos dirían, que de repente en sus pensamientos pudieron decir: ¿pero para qué le vamos a llevar agua, ¿sí?, a esta persona? Vamos a hacer el ridículo. O sea, cuando él tome se va a molestar con nosotros. Pero no fue así. Eso quiere decir que el momento en que ocurre este milagro es en el que ellos actúan en obediencia, ¿sí?, y llevan este vino hasta este lugar. Y allí, ellos se dan de cuenta que ya el vino, ya el agua no era agua, sino que era vino. Así es. Con todo esto, el Señor Jesús quería también enseñar a sus discípulos mostrar a sus discípulos que realmente Él era el Mesías. Hasta ese momento los pocos discípulos que caminaban con Jesús en ese momento estaban a la expectativa y veían la elocuencia con la que Jesús hablaba, veían todo lo que Él iba haciendo, ¿verdad? Todo lo que iba pasando allí, que la gente lo seguía a Jesús, pero cuando ven este milagro, yo creo que en ellos hubo un cambio total
personal, de mentalidad, pasaron realmente a consagrarse como discípulos y luego o posteriormente serían llamados apóstoles por el mismo Señor Jesucristo, quien los enviaría a todas las naciones a predicar y hablar de lo que ellos habían vivido en Jesús y de la nueva vida que Cristo les venía a ofrecer. Entonces vemos como de algo natural, de algo que Dios mismo hizo, como lo es el agua, hizo que se convirtiera en algo sobrenatural, que pasara algo sobrenatural con ellos, ¿verdad? Y es algo que tal vez no entendemos mucho, o los milagros de nuestro Señor Jesucristo, porque Él envía a hacer cosas, si Él es todopoderoso, si Él todo lo puede, ¿por qué Él envía a las personas? Lo vemos al transcurrir de todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo que están narrados en los evangelios. Vemos que Él siempre enviaba a alguien a hacer algo. En este momento envía a las personas a tomar cántaras y a llenarlas de agua, las cántaras que eran para lavarse las manos. En otra ocasión vemos a Jesús sanar a un ciego y hace barro con saliva en el piso, lo coloca en sus ojos y luego lo envía a lavarse. O podemos ver a Jesús ante la tumba de Lázaro mandando a quitar la piedra a las personas que estaban allí, y así podríamos enumerar muchas cosas más de los milagros que hace o que hizo Jesús en nuestras vidas. Y uno dice, bueno, si Él es todopoderoso, ¿por qué no lo hace de golpe? Entonces Dios siempre nos va a mandar a hacer algo, aún pudiendo hacerlo todo por nosotros. Hay una cuota de fe que todos debemos colocar, un paso de fe que todos debemos dar para que el milagro se cumpla en nuestras vidas. Dios te ha mandado a hacer algo, Dios te ha mandado a quitar la piedra, Dios te ha mandado a llenar la tinaja en algún momento. Es decir, que Dios nos está mandando a utilizar los recursos que Él mismo ha colocado en nuestras vidas en beneficio de nuestra fe, en beneficio del crecimiento de nuestra fe. Es momento que nosotros comencemos a creer y a dar pasos de fe utilizando los recursos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es por eso que en este momento hacemos alusión o Dios nos permite conocer acerca de este primer milagro en su ministerio, esta primer señal que podríamos quedarnos hablando por horas y horas de todos los aspectos que se ven evidenciados en este episodio de la palabra del Señor, pero quiero dejarte con una inquietud en tu corazón. ¿Cuáles son todas esas cosas o esos recursos que Dios ha colocado en tu vida y que tal vez en este momento Dios te los ha venido recordando y te ha dicho, colócame a disposición esto, dame lo que te he dado, dame de lo que yo he puesto en tu corazón, porque necesito hacer de esa agua vino, necesito hacer de este odre viejo un odre nuevo? Y muchas cosas y ese milagro que has estado pidiendo al Señor tal vez no se ha cumplido y no ha llegado a tu vida. ¿Por qué? Porque no has sido obediente y tal vez no estás escuchando la voz de Dios. Este programa lo he comenzado hablando del servicio. Y muchas veces hay muchos, tal vez ahorita me está viendo algún cristiano o algún servidor, algún líder de alguna iglesia que se está sintiendo frustrado, que se siente agotado, que siente que sus fuerzas se acabaron. Y es porque Dios está diciendo, estás tan afanado, estás tan cansado haciendo las cosas que se te ha olvidado que dependes de mí, que tus fuerzas dependen de mí. Que es necesario que suceda algo sobrenatural en tu vida. Y es allí donde tenemos que hacer un alto en toda nuestra agenda y decir, necesito un encuentro, necesito buscar nuevamente la llenura del Espíritu Santo en mi vida para que este ministerio o estas actividades que yo tengo la responsabilidad de cumplir tengan la finalidad por la cual Dios me envió. Amén. Hermanos, es un tiempo muy especial para que todos entendamos para qué fuimos llamados y por qué estamos en esta tierra. Estos son estas son las finalidades por las cuales nosotros llamamos a este programa Generando Fe, porque queremos alentar tu vida, queremos que Dios haga algo con cada uno de nosotros y que no seamos
oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de verdad, hacedores de justicia, que pongamos por obra cada uno de los aspectos o de las cosas que Dios ha dicho en nuestro corazón a través de su palabra, a través de los siervos del Señor que sigue usando para bendecir nuestras vidas, nuestros pastores, nuestros líderes, etc. Es menester de nosotros en este tiempo animarte, bendecirte y decirte que Dios sigue estando al tanto de tu vida, de tu familia, de tu ministerio y de todo lo que tú eres, y que Él sigue contando contigo, que Dios no te ha abandonado y Dios no te ha olvidado. Esto es Generando Fe y nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas,